su Biblia, hermano, ahí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Santo eres Dios. Amén, gloria a Dios. Lucas 19, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Cuando lo tengan, hermano, me indica con un amén. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjese lo que dice el versículo 5, dice: Zaqueo, hoy es necesario que pose hoy yo en casa. Cierra sus ojos un momento y dígale al Señor: Dios, gracias por esta oportunidad que me das de estar en tu casa. Dios, para alabarte, para glorificarte. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando, Señor, hasta lo más profundo, Dios, de nuestro ser, hasta lo más profundo, Dios, de nuestro corazón, que así como tu palabra, Señor, nos enseña, nos exhorta, nos anima, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese abrazo y esa palabra, Señor, que necesitamos, que cada uno de los que están aquí, mi Dios, sean fortalecidos, sean animados, pero lo más importante, Señor, que seamos obedientes a tu palabra, Dios. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir nuestros labios, de adorarte, de tener un templo, Señor, donde glorificarte, donde levantar nuestras manos, pero también donde refugiarnos, Señor, en medio de nuestras luchas, de las tempestades, y donde podemos exaltarte y sentir tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de estar en este lugar. Agradezco a los pastores por la invitación. Y a lo mejor algunos de ustedes ya me han visto por aquí, ¿verdad? Mi nombre es Dina Campos, colaboro con mi esposo, pastoreamos en la iglesia Manantial de Vida. Y algunos que ya identifican a mi esposo es el hermano Isaac Delgado, quien les envía un saludo. Y pues estoy muy contenta, hermanos, de estar en este lugar. Amén. Mira, hermano, yo quiero hablarle un poquito acerca de lo que leímos en estos dos versículos. Si usted identificó el nombre, por ahí dice Zaqueo, ¿verdad? Muchos conocen la historia de Zaqueo. Y va a decir: ay, esa historia yo ya me la sé. Bueno, pues la palabra de Dios siempre nos enseña algo nuevo, hermano. Usted se ha fijado que lee un versículo de la Biblia y al tiempo lo vuelve a leer y Dios le enseña algo diferente. Amén. Bueno, pues yo lo invito a que se goce conmigo en esta palabra. Y hablando un poquito acerca de esta historia, dice que Jesús iba pasando por la ciudad y entró a Jericó. Y ahí había un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era un hombre importante. Era un hombre que dice que era jefe de los publicanos, y este era un hombre rico. Él procuraba, dice, ver a Jesús, pero no podía verlo porque, si usted sabe, dice un canto ahí, ¿verdad?, de los niños, que era bajo de estatura. Algunos que se dedican a estudiar las cosas de la Biblia dicen que era un hombre que sufría de enanismo. Entonces puede imaginarse más o menos la estatura de este hombre. Y él quería saber, procuraba, dice, ¿verdad?, ver a Jesús, pero no podía a causa de su estatura y la multitud que estaba por encima de él. Así que este hombre se las ingenia y sube a un árbol para ver si lograba ver a Jesús. Y esto llama la atención de Jesús, que le dice: Zaqueo, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Y una acción de Zaqueo importante, hermano, es que dice que él bajó corriendo de aquel árbol, bajó y corrió. Primeramente corrió hacia el árbol para ver a Jesús, y cuando Jesús le hace la invitación, o mejor dicho, Jesús se invita a la casa de Zaqueo, él desciende rápido. Yo me lo imagino, sí, claro que sí, con mucho gusto, ¿verdad? Y anhelaba, tanto así que la multitud que estaba ahí se sorprendió de que Jesús entrara a la casa de un hombre como Zaqueo. Si usted sabe, Zaqueo era un hombre que no había conocido, no había tenido ese encuentro con Jesús, y la gente era muy dada a señalar.
con quién se sentaba Jesús. Pero Jesús había venido a hablar del reino. Jesús estaba interesado en las personas. Jesús tenía compasión de los enfermos, pero más allá de sanar y de hacer milagros, Jesús quería que las personas entendieran el propósito que Dios tenía para sus vidas, que ellos fueran sanos, no solamente sanos físicamente, sino sanos del alma. Así que Jesús estaba interesado en Zaqueo y no le importaba su condición ni física, ni lo que Zaqueo había hecho, ni su corazón. Y muchas veces, hermanos, usted y yo, a veces nos menospreciamos. A veces usted batalla con algunas situaciones, a lo mejor al frente al espejo, quizá en su manera de ser, en su carácter, qué sé yo, algo en su mente viene. Pero sabe algo hermoso, que Dios no se fija en nosotros, en nuestra manera de ser. Dios, a lo que Él le interesa es un corazón sincero, un corazón que le busque, un corazón que le diga: Jesús, entra en mi corazón. Y eso cambia todo, hermano. Jesús es lo que anhela de nosotros, que le amemos, que le busquemos. Y me llama mucho la atención el versículo 5, porque le dice: es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario, hermano, que Jesús esté en nuestro corazón. Es necesario que Jesús esté en su casa. Es necesario que Jesús esté en su familia. Es necesario que hoy usted le dé la bienvenida al Espíritu Santo y que le diga: Cristo, te necesito en mi vida. Cristo, anhelo cada día conocerte más y más. Anhelo estar contigo. Qué importante es que Jesús esté en nuestra vida, hermano. Y dice que Zaqueo le recibió con gozo. Cuando Zaqueo le recibió con gozo, la vida de Zaqueo no volvió a ser la misma. Cuando Zaqueo lo recibió en su casa, la Biblia no nos especifica una hora, pero imaginemos que fue una tarde. Aquella tarde cambió la vida, en la vida de Zaqueo. Jesús entró a su casa y fue un hombre transformado. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos transforma. Quizá muchos de ustedes, cuando conocieron a Jesús, alguien decía: no puedo creer lo que te sucedió. Cristo cambia nuestras vidas, nos transforma, pero es necesario que Él esté todos los días, hermanos, en nuestro corazón. Al ver la vida de Zaqueo, encontramos que fue un hombre arrepentido. Y al haber un arrepentimiento en su corazón, dice que hubo frutos, porque este hombre buscaba la manera de agradar a aquellos a quienes había ofendido. Más adelante vamos a ver lo que este hombre hizo. Pero cuando usted y yo conocemos a Cristo, nos transforma, pero debe de haber frutos. Usted y yo podemos decir que somos cristianos. Usted y yo podemos hoy levantar nuestras manos, pero cuando salimos de este lugar tenemos que tienen que revelarse los frutos. Tenemos que decir que somos cristianos dentro y fuera. Tenemos que buscar a Jesús todos los días. Y sabe algo, hermano, podemos ser cristianos de nombre, pero a Dios le interesa a alguien que verdaderamente le honre y que diga: soy hijo de Dios. Y que no tengamos que decirlo con nuestra boca, sino que nuestros frutos declaren que amamos y servimos a Dios. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, hermano. Zaqueo era un hombre que de alguna manera había ofendido a aquellos hombres. Dice que era un hombre recaudador de impuestos y cobraba más de lo que se debía, ¿verdad? Los romanos exigían una cuota y Zaqueo, no solamente Zaqueo, sino los recaudadores de aquel tiempo aprovechaban la manera de cobrar un poquito más y de esta manera se hacían ricos. Mencionamos hace un momento que Zaqueo era un hombre rico. Y él, cuando conoce a Jesús, lo invita a su casa, se da cuenta de su pecado. Se da cuenta de que estaba ofendiendo a Dios, estaba robando al pueblo. Y dice: si es necesario, yo se los voy a regresar hasta 4 veces más. Cuando Dios viene a nuestra vida, hermano, nos hace reflexionar en lo que hemos hecho. Quizá Dios le ha estado diciendo: perdona tal situación a tal persona, y nos hemos hecho de la vista gorda, nos hemos hecho de oídos sordos,
Y el Señor hoy le dice, tienes que perdonar. ¿Quieres que yo habite en tu casa? ¿Quieres que yo transforme tu vida, tu familia? ¿Quieres una familia transformada? ¿Quieres un corazón nuevo? Necesitas perdonar. Y como dice la palabra del Señor, que si nosotros no perdonamos, hermano, entonces nuestro Padre Celestial tampoco podrá perdonarnos. Así que necesitamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón a la palabra del Señor. Si hay algo ahí en su vida que ha estado ahí en su corazón, hermano, alguna raicita tan pequeñita, no la deje crecer, porque hoy el Señor le está diciendo, quiero vivir en tu corazón, quiero hacer cosas contigo, quiero llevarte a más, quiero que crezcas, quiero que me sirvas, pero hay algo ahí estorbando que tienes que entregarle hoy en esta tarde al Señor. Así que Zaqueo confesó sus pecados, y desde aquel día la vida de Zaqueo no fue la misma, hermano. Le dijo Jesús, hoy necesito estar en tu casa. Hoy ha venido la salvación, hermano, a nuestra casa. Si usted le recibe a Jesús en su corazón, si usted le ama, si usted le honra, puede convertirse en bendición para su familia, para sus generaciones. Cuando nosotros hacemos un cambio de rumbo, dejamos que Dios nos transforme, no solamente va a ser bendecido usted, van a ser bendecidos sus generaciones, aquellos que vienen siguiendo sus pasos. Pero qué importante es, hermano, que usted y yo decidamos seguir a Cristo con un corazón sincero. Muchos seguían a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Muchos se acercaban a ver que Jesús platicaba. Muchos estaban ahí por curiosidad, otros estaban por el alimento, pero aquellos que verdaderamente decidieron seguirlo se convirtieron en discípulos. Y un discípulo es muy diferente a un seguidor. Usted y yo tenemos que aprender a ser discípulos de Cristo. Tenemos que aprender a seguir las pisadas del Maestro. Eso hará la diferencia en nosotros. Zaqueo, al ser cobrador de impuestos, era tenido por gentil. Y cuando él se arrepintió, vio un cambio en su vida. Se dio cuenta que estaba robando, se dio cuenta que estaba fallándole a Dios. Y mire lo que dice Mateo 9:13: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús sabía que Zaqueo necesitaba escuchar del amor de Dios. Jesús sabía que era urgente que Zaqueo cambiara su rumbo de vida, que cambiara eso que él estaba haciendo. Así que Jesús está interesado en Zaqueo. Y lo mismo hace Dios hoy con nosotros. Él está interesado en nosotros. Mire algo que me encanta, porque cuando nosotros pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros, cuando usted estaba perdido, hermano, y sin remedio, ¿quién fue su abogado? El Señor. Cuando usted ha estado en dificultad, el Señor ha sido su abogado. Cuando nos sentíamos perdidos o desesperanzados, el Señor ha sido el que ha estado ahí. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo por rescate de todos. Jesucristo se dio a sí mismo por usted. Jesucristo se dio a sí mismo por usted. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en usted, hermano. Él ha sido el que lo ha sostenido. Él ha sido su abogado, Él ha sido su doctor, Él ha sido su escudo, Él ha sido su fortaleza. El Espíritu Santo ha estado ahí. Cuando los médicos le han dicho, hermano, que no hay solución, el de la última palabra es el Señor. Dice Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada, hermano, nada imposible. Yo no sé cómo haya venido usted a este lugar, pero lo que yo sí sé es que el Señor hoy quiere hablar a su vida y quiere decirle que Él es el primero, Él es el que merece la gloria, la honra. Y Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. El primero en nuestra vida debe ser Cristo, debe ser el Señor. Lucas 19:10 nos dice: Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús estaba interesado en Zaqueo. Usted y yo
somos aquellas personas que Jesús vino a buscar. Usted y yo, hermanos, tenemos un propósito. A mí me encanta la palabra del Señor cuando dice que el amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo. No tiene límite, hermano, no lo alcanzamos a imaginar. Y cuando yo me imagino a Jesús en la cruz, le digo, Señor, gracias, porque su amor era tan grande que a Él no le importó mi situación, a Él no le importó cómo era yo, a Él no le importan mis debilidades, a Él lo que le importa es que un día yo pueda estar frente a Él, cara a cara. Que haya valido la pena lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que usted y yo seamos hombres y mujeres que honremos a Dios y creamos lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Hermano, entonces si Jesús lo hizo todo por usted, entonces no tenga miedo de seguirle. Si Jesús lo dio todo en la cruz, no tenga miedo de seguirle. Jóvenes, vivimos tiempos tan peligrosos que si Jesús lo dio por ti todo en la cruz del Calvario, no tengas miedo de seguir a Cristo y de hacer la diferencia. Vivimos tiempos donde nuestras generaciones, ya incluyendo a nuestros preadolescentes, nuestros niños, están viviendo tiempos donde ya no conocen la palabra de Dios, donde ya no hay mucho interés. Y tú y yo podemos hacer una diferencia para que ellos puedan seguir a Cristo a través de nuestros pasos. Me encanta lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 18. Nos habla de un hombre que, mire, vaya conmigo ahí al capítulo 18 del mismo Evangelio. Versículo 35 nos habla de un ciego, hermano. Dice, aconteciendo que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, ¿cómo está su situación en esta tarde? Hoy puede decirle a aquel que nos responde, ten misericordia de mí, Señor. Hay situaciones, hermano, que pensamos que nadie las sabe. Y cuando usted se encierra en una habitación, quizás le ha tocado llorar a solas, se ha sentido sin rumbo, se ha sentido en una sequedad espiritual. Su problema se ha convertido tan difícil que pareciera que Jesús no responde, que Dios no nos escucha. Hoy dígale al Señor, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que aquel ciego recibió la vista. Le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que reciba la vista. Hermano, Jesús, Dios sabe nuestras necesidades, pero a Él le gusta que nosotros vayamos a Él y se las expongamos. A Él le gusta que nosotros doblemos rodilla y le digamos que lo necesitamos. A Él le gusta que en medio de nuestros problemas levantemos nuestras manos y le adoremos aún cuando no vemos la respuesta, y que usted le diga, Jesús, te necesito. Ten misericordia de mí, Señor. Mira cómo está mi matrimonio. Mira cómo están mis hijos, mi familia, cómo estoy yo mismo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hoy puede clamar aquel que nos responde, aquel que nos escucha, aquel que atiende al ruego y a la oración. Estamos en el lugar correcto, en el lugar donde la presencia de Dios desciende y donde usted, si se siente sin fuerzas, el Señor le fortalece. Si usted está desanimado, el Señor lo abraza. Si usted viene con problemas, hay respuesta. Si usted viene enfermo, puede haber milagros, puede haber sanidad, pero tenemos que clamar a aquel que lo puede todo. Gloria a Dios. Y miren, me encanta en esta parte donde dice que Jesús le dice, es necesario que yo vaya a tu casa. Es decir, Jesús se hizo la invitación. ¿A cuántos de ustedes les han caído las visitas inesperadas, hermano? Híjole, ahí viene el pastor.
y no he recogido la mesa. Y luego pasa como en las caricaturas, ¿verdad? Agarra todo y lo mete abajo de la cama y ay, ahí limpiecito. Las visitas inesperadas. Jesús está esperando que alguien le reciba en su corazón. Y hoy puede ser un día inesperado en que Dios venga a su corazón y transforme su vida. Él solamente está buscando un corazón que le reciba, que le abra la puerta. Y Él puede hacer mucho, hermano, en su vida. Él puede hacer mucho con usted, pero necesita a alguien que le reciba. Zaqueo aquel día cambió su historia, cambió su vida. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, podemos ver mover la mano de Dios en nuestro corazón. Cuando usted y yo lo anhelamos, lo buscamos su presencia, podemos ver cómo Dios mueve su mano. Podemos ver cómo Dios habla a nuestro oído. Podemos ver cómo el Señor en medio de las circunstancias obra. Podemos ver cómo el Señor está ahí constante, pendiente, atento. Pero necesitamos que el Señor esté en nosotros, que su presencia esté con nosotros, anhelarlo cada día, el fuego de su Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo, no dejes que se apague el fuego que hay en ti. Anhelemos, hermano, cada día que el Señor nos hable, que el Señor nos corrija, que el Señor nos instruya, que el Señor nos abrace. Pero no lo vamos a hacer separados de Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor todos los días. En Lucas 19, versículo 9 al 10, podemos ver esta historia. Él era un hombre importante, era un hombre hebreo. Y dice que su nombre en hebreo tiene una raíz que significa puro o justo. Quiere decir que este hombre, de alguna manera, aunque estaba equivocado en lo que estaba haciendo, dan a entender que era un hombre judío. Y su nombre significa justo. Cuando Jesús llegó a su vida, Él enmendó sus errores. Él le pidió perdón a Dios y quiso arreglar sus asuntos. Quiere decir, hermano, que cuando Dios llega a nuestra vida, nosotros también debemos ser justos. Yo le decía hace un ratito, podemos hablar del tema del perdón. En su relación con su esposo, con su esposa, tenemos que ser íntegros y tenemos que estar limpios delante del Señor. Tenemos que tener un corazón sincero, limpio, donde el Señor pueda obrar en nuestra vida. Zaqueo era un hombre rico, a la mala se había hecho rico, ¿verdad? Pero mire, Jesús en unos pasajes anteriores acababa de declarar recientemente cuán difícil era que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero este era un rico diferente que se había perdido. Este hombre llamado Zaqueo se había perdido. Estaba viviendo sin rumbo, pero necesitaba que Jesús llegara. Y cuando esto sucedió, él atendió al llamado de Jesús y su vida tuvo sentido, tuvo dirección. Jesús conocía el corazón de Zaqueo, así como hoy Dios conoce su corazón. Jesús iba caminando, ni siquiera habían dicho, mira, ahí es la casa de Zaqueo. Jesús iba caminando. Zaqueo escucha que Jesús está por ahí, hace un interés, hace un esfuerzo por verle. Pero aunque Zaqueo no sabía lo que ya sabía Jesús, Jesús sabía el corazón que tenía Zaqueo y que era urgente cambiar su condición. De la misma manera Dios conoce nuestro corazón, nuestra condición, nuestros procesos, nuestras luchas. Pero es importante, hermano, que lo dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Porque ahí, si nosotros abrimos las puertas, habrá bendición. Si usted le abre las puertas a Cristo, a Dios en su vida, va a haber bendición. Su familia va a caminar en los caminos del Señor. Porque usted y yo somos un paso para que nuestros hijos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero hacerle la pregunta, hermano, ¿qué milagro necesita el día de hoy? Sabe que podemos ver milagros físicos, ¿verdad? Que la gloria del Señor puede descender y puede aquí haber un mover espiritual hermoso.
pero a veces el milagro lo necesitamos dentro. Una transformación en nuestra vida. Necesitamos a Cristo que se encarga de hacer lo demás. Puede haber sanidad, claro que sí. Puede haber milagros, claro que sí. Puede haber restauración, pero no a Jesús. Más allá de importarle lo físico, a Él le interesa nuestra alma. A Dios le interesa nuestra alma. ¿A dónde vamos usted y yo el día de mañana o el día de hoy si el Señor viene a pedir nuestra alma? ¿Estamos preparados, hermano? ¿Estamos listos? Si hoy Cristo regresa por su iglesia, si saliendo de este lugar termina nuestro tiempo en esta tierra, usted y yo estamos listos. Le hemos abierto a Cristo, a Jesús, el lugar en nuestro corazón y le hemos dicho: quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Quiero servirte, te anhelo, te amo, te necesito. Quiero, Señor, ser un hijo tuyo, pero no, yo sé que puedo seguirte, pero yo quiero verte un día cara a cara. Y sabe algo, hermano, la vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana, no sé si le ha pasado, pero cuando usted busca del Señor, entre más busca del Señor, más se sienten las pruebas y más se sienten las luchas. Pero son momentáneos. Tenemos que avanzar, tenemos que brincar los obstáculos, porque la meta es un día estar cara a cara frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Persista, no desmaye, busque al Señor. Y si no está convencido de que usted es salvo, hoy es el día de salvación y hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. Zaqueo, hermano, llegó a encontrarse con Jesús. ¿Cómo lo hizo? Cuando usted lee la historia, no dice que Jesús preguntó cómo se llamaba aquel hombre, pero le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, desciende de ese árbol. Jesús sabe nuestra historia, nuestro corazón, nuestros pensamientos, sabe nuestro nombre. Incluso Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Tan maravilloso es nuestro Dios que nos conoce y no podemos ocultarle nada. No podemos ocultar nuestro pecado, nuestros pensamientos. Yo recuerdo cuando era niña, mi abuelita me decía: si tú te portas mal o te escondes abajo de la mesa, Dios sabe que ahí estás. Y se me quedó tan grabado, hermano, porque así de transparente es nuestro corazón delante del Señor. Nada podemos ocultarle. Él sabe lo que vivimos, lo que atravesamos. Pero Él quiere que nosotros lo externemos, que lo busquemos, que lo anhelemos y que diariamente, si es necesario, le digamos: Señor, mira mi condición, no puedo con esto, no puedo cambiar mi carácter, mira mi matrimonio, por más que me esfuerzo. Deje que Jesús entre a su vida y Él va a hacer la transformación que usted necesita. Claro que tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir buscando, anhelando, orando. Pero un paso importante es decirle a Jesús que lo necesitamos. Zaqueo se encontró con Jesús porque tenía curiosidad de ver quién era Jesús. Subió a un sicómoro. Quienes sinceramente quieren ver a Cristo usarán los medios. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice su palabra. Pero también nosotros tenemos que hacer la acción de estar interesados en que Cristo venga a nuestra vida. Jesús se percató de que Zaqueo estaba ahí y le llama por su nombre. De la misma manera hoy Dios le dice a usted por su nombre: estoy interesado en tu necesidad. He escuchado tu clamor, he escuchado tu oración. Dice su palabra que Él inclina su oído, hermano, a la oración. Usted se ha sentido solo, desesperanzado, desanimado. El Señor hoy le dice: te conozco. Sé tus luchas, sé tus pruebas, sé tus sueños, tus anhelos. Pero fíjese, lo más importante, nos recuerda que Él siempre ha estado ahí, porque Dios es fiel y porque dice su palabra que Él prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días, hermano, todos los días. Así que usted no ha estado solo en sus luchas, en sus pruebas, en sus tribulaciones. Dios siempre ha estado ahí y Dios quiere que usted, si se ha caído, se levante
fuerte, porque tenemos aquel que nos da su mano y que nos da la victoria para sobrellevar las adversidades. Quiero compartirle un poquito de mi testimonio. Fíjese cómo alguien que acepta a Cristo en su vida puede marcar la diferencia a generaciones. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella ya tomaba la Santa Cena, tenía poquito de convertida. Hace unos días nosotros tuvimos bautismos y una de las muchachas que se bautizó embarazada, y yo me alegraba porque a los días me cuenta y yo digo, pues gloria a Dios, me sentí identificada. Le decía, sé que cuando tú te bautizaste, ya estás embarazada. Y ella estaba bien contenta, ¿no? Y está, ¿verdad? Y algo así similar me sucedió a mí. Nosotros conocimos de la palabra del Señor por una tía. Mi tía era muy evangelizadora. Donde quiera andaba, día y noche, se iba fuera de la ciudad, al país vecino, y donde quiera ella compartía de la palabra del Señor. Pero en su casa le resultó difícil, porque mi abuelita, ella era de hueso colorado, ¿verdad? Y lo que ella creía, le dejó de hablar, la corrió de la casa. Y la manera en que nosotros llegamos a conocer fue porque Dios le dio gracia a mi tía con mi abuela. Y le decía, en los momentos que podía compartir con ella, le decía, me hubieras acompañado a la iglesia. Fíjate que hubo un testimonio y Dios hizo esto, y Dios hizo aquello, y Dios hizo milagros. Era tanto lo que le compartía que mi abuelita dijo, pues te voy a acompañar a ver si es cierto. Fue la primera vez que entró y nunca más salió de conocer a Jesús. Conoció a Cristo y cambió su vida. Ella servía en la casa pastoral. Ella fue viuda muy joven, entonces ella se quedó a servir al Señor en el templo, servía en la Santa Cena. Y a raíz de eso yo fui muy bendecida porque le digo, mi mamá ya estaba embarazada, mi abuela le comparte. Y yo crecí prácticamente en la iglesia. Porque viviendo en la casa pastoral, yo bajaba a las escuelitas de verano, bajaba a las clases con los jóvenes, era el punto de reunión, ahí me recogían, ahí me dejaban, y era una bendición para mí. Pero Dios tenía sus propósitos para lo que Él ahora tenía para mí. A veces creemos que porque venimos a la iglesia, ya Dios puede hacer algo con nosotros, pero necesitamos nosotros tener ese encuentro personal con Él. Yo estaba en la iglesia, podía estar ahí, participar de todo, pero hasta la edad de 15 años yo tuve un encuentro con Cristo. Y a raíz de los 15 años el Señor empieza a usarme, empieza a levantarme, empieza a dar un llamado, y ahora nosotros estamos sirviendo en el ministerio. Yo nunca le dije al Señor que no. Me decían, das una clase de niños, y temblando y todo, pues sí, ¿verdad? Das una clase de adultos, cantas, participas, y yo le decía al Señor que sí. Atrevas, hermano, a servir al Señor, porque es la manera en que usted va a crecer, la manera en que el Señor lo va a capacitar. Nosotros nunca imaginamos ser pastores. Ya cuando Dios me dio a mí un llamado, pues yo sabía que el Señor me estaba llamando al pastorado. Pero en el caso de mi esposo, él siempre fue la música. Él ama cantar y él quería servir al Señor en la música. Pero el Señor nos va complementando, nos va hablando, y él empezó a sentir el llamado al pastorado. Queríamos nosotros abrir una célula por cuestiones en donde estábamos colaborando. Nuestra pastora estaba enferma, lo pospusimos un tiempo, pero él estaba muy fuertemente en su corazón el ser pastor. Yo ya lo tenía definido, Dios había tratado conmigo, pero el Señor movió todo y tenemos alrededor de casi 6 años pastoreando. Pero yo recuerdo que mi niño, cuando nosotros nos llamaron de pastores, tenía alrededor de 5 años, y yo le dije al Señor, Dios, yo te puedo servir. Yo te puedo entregar mi vida porque a mí me gusta servir a Dios, me amo servir. Mi vida es estar en la iglesia, mi vida es buscar a Dios. No me imagino lejos de lo que es esto, los servicios, el buscar al Señor.
Pero yo le decía, Señor, pero ¿y mis hijos? Ser pastor no es nada sencillo. Yo admiro a sus pastores porque ellos tienen su familia afuera. Nada más son ellos y a veces que están aquí las muchachas. De verdad los admiro porque yo teniendo a mis padres aquí a veces resulta difícil y se vienen situaciones en lo económico y de todo, hermanos. Ustedes son la familia de los pastores, ustedes tienen que ser los brazos, animarlos, orar por ellos. Yo le decía al Señor, y mis hijos, Dios, yo te amo, te voy a servir, pero yo no quiero ver a mis hijos sufriendo, que les falte algo. Tú te vas a hacer cargo de sus necesidades. Y el Señor ha sido fiel. No nos ha faltado un techo, no nos ha faltado comida, no nos ha faltado ropa. Pero ¿sabe cuál es la tarea más difícil, hermano? La educación dentro de casa. Porque hoy nuestros jóvenes, nuestros niños se enfrentan a una situación tan difícil que trayendo un aparatito en casa, el celular, Satanás está al acecho. Y a veces nos cuesta tanto porque nuestros hijos son tan, como para el cristiano, el papá cristiano es difícil, pues ahora más para el pastor. Porque no ven al niño, al joven como alguien que es un niño, un joven, lo ven como el hijo del pastor. Y tenemos doblemente la lucha porque te tienes que portar bien. ¿Y qué van a decir los hermanos? Una vez me dijeron, su niño, déjelo correr en la iglesia, hermano, es un niño. Pues yo sí lo dejo, ¿verdad? Pero de repente ya había alguien ahí que, hermano, es un niño, ¿verdad? Lo que le quiero dar a entender es que oremos por los hijos de los pastores. Si ellos hacen algo, créalo que no es que el pastor no se dé cuenta, estamos en las luchas también. Yo tengo ya un preadolescente, pero yo veo que vale la pena esforzarnos por amar a Dios, por buscarlo, porque el día de mañana, hoy tengo luchas, pero si ellos ven que nosotros doblamos rodilla y que hay un Dios que responde, ellos van a querer buscar al Dios que ama, que responde, que nos cuida. Vale la pena decirle a Jesús, quiero servirte, quiero que estés en mi corazón, en mi vida, porque yo no quiero que mis hijos se pierdan. Así como mi tía abrió camino para que conociéramos a Cristo, hoy es mi generación, mis primos, más generaciones alrededor de mi abuela, que hoy conocemos a Cristo. Así que usted no se rinda y dígale a Dios, te abro la puerta de mi corazón y quiero que tú reines en mi hogar. Detrás de usted, hermano, no viene alguien, no se rinda. Yo no sé si a usted le duele ver cómo las generaciones hoy están tan marcadas por el pecado. Y no están lejos nuestros jóvenes cristianos, nuestros niños, nuestros adolescentes, incluso nuestros matrimonios. Satanás está buscando destruir matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque si destruye una pareja, detrás de ellos vienen personas, niños, adolescentes, jóvenes. Usted y yo tenemos que perseverar y tenemos que decirle, Señor Dios, quiero que tú seas el dueño y Señor de mi vida, pero también, Señor, que a través de mí puedan alguien ver que tú existes, que tú eres real y que puedan enamorarse de ti como yo me he enamorado de ti. Vale la pena, hermano, seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Así que si usted hoy está pasando por una lucha, una dificultad, no se rinda. Por favor, no se dé la vuelta y le diga, Dios, no, tú no me escuchas. Enamórese de Cristo, hermano, cada día, cada segundo, porque lo que Jesús hizo en la cruz vale la pena. Si usted y yo le amamos y lo aceptamos en nuestro corazón. Con esto quiero invitarlo a que se ponga un momento de pie. Hoy yo quiero hablarles a las familias. Yo sé que en medio del sermón Dios estuvo hablando a usted en lo personal, pero yo quiero hacer un altar con las familias. Y si usted viene solo, también quiero que se venga a este altar para orar por usted. Porque sabe algo, hermano, Dios está interesado en nuestra vida, pero tenemos que decirle, entra en mi casa. Entra en mi vida, Señor, entra en mi corazón. Hoy yo quiero invitarlo a que clame por su familia,
que clame por aquellos que no le han conocido y que acepte a Cristo como el dueño y Señor de su vida. Pero que le diga: Señor, mis hijos, mi familia, también quiero que ellos te conozcan, que te sirvan. Quiero invitarlos, si usted puede pasar a este altar, hermano. Véngase para acá. Si trae su familia, véngase, tómense de la mano unos momentos. Si como familia ustedes están viviendo un proceso, díganle: Señor, ten misericordia de nosotros. Abre puertas, abre camino. Pero lo más importante, Señor, a pesar de las luchas, adórelo primero a Él. Antes de pedirle cualquier cosa, adórelo. Dígale que le ama. Dígale que ha sido feliz de haberlo conocido como Zaqueo, que recibió a Jesús con gozo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hermano, todo cambia. A través de esta vida, de la vida de Zaqueo, aprendemos que necesitamos buscar a Dios, que debe de haber un anhelo constante y que podemos recibirlo, que podemos anhelarlo, que podemos correr a sus pies cada mañana, cada día. Y lo más importante, si hoy usted tiene que perdonar, no se vaya de este lugar sin pedirle perdón al Señor. Quizá la persona a la que usted tiene que perdonar no está aquí, pero dígale al Señor: limpia mi corazón, Señor. Adórelo un momento, hermano. Yo le hago la invitación. Usted quiere que Dios le transforme. Usted quiere que Dios renueve. Usted quiere que haya restauración en su casa, en su familia, en su vida. Usted quiere que el Señor haga algo. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y empecemos a glorificar a Dios. Yo quiero subir, adórele unos momentos. a lo más alto. Vale la pena, hermano, seguir a Cristo. Solo para Se lo dice a alguien llegar hacia que ve la necesidad de las familias en una congregación. y llamar tu atención. Se lo dice a alguien hacia que ha visto milagros, matrimonios restaurados, de ti, Señor. milagros de sanidad. Necesito Ver cómo Dios sana de cáncer. Ver cómo Dios responde a una situación financiera. Alguien que clama de su palabra, que Él nos escucha. todo para seguirte. Gracias, Jesús, adórelo a Él. Entra en mi casa, Señor. Entra Entra en mi corazón.